the two-time Oscar winner spoke with Lee Cowan about the longevity of her career. Amazing part of my life. That is so interwoven with everything that I am, being a mom. Jodie Foster, el ícono legendario de Hollywood, alguna vez hizo creer al público que su vida era solo luz y gloria. Pero la realidad fue mucho más dura de lo que cualquiera podría imaginar. A los 3 meses de edad, Jodie fue obligada por su madre biológica a ganar dinero haciendo comerciales. Su infancia fue robada. A los 10 años, un león la mordió en la espalda y el muslo durante un rodaje, dejándole heridas que jamás sanarían por completo. La fama llegó demasiado pronto, trayendo consigo insomnio, presión y un acosador obsesionado con ella hasta el punto de que el FBI tuvo que brindarle protección las 24 horas del día. Cuando se atrevió a mostrar su verdadero yo, Hollywood y el público la atacaron con palabras crueles. Todo empeoró cuando Jodie supo de la muerte de sus padres, una serie de pérdidas que se acumularon como cuchillos silenciosos que cortaban profundamente su vida. Ahora, a los 62 años, cuando debería vivir en paz junto a sus 2 hijos y su pareja Alexandra Edison, Jodie ha decidido retirarse del glamour, aislándose en su casa de Beverly Hills, dejando a su familia y amigos impactados por su última decisión. La vida de Jodie es la prueba de que incluso la estrella más brillante puede desvanecerse en la oscuridad sin un grito de auxilio. Antes de repasar el turbulento viaje de Jodie Foster, deja un comentario abajo. ¿Qué es lo que más te impresiona de esta mujer extraordinaria? Cada uno de tus comentarios es una motivación valiosa para seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Pero para entender a Jodie Foster, no se puede empezar por las alfombras rojas ni las estatuillas del Oscar. Su historia comienza con el dolor, en una casa modesta de Los Ángeles, donde su madre soltera Evelyn Brandy Foster luchaba por criar a 4 hijos con cada gota de energía que le quedaba. Su padre, Lucius Foster, un ex coronel de la Fuerza Aérea, abandonó a la familia cuando Brandy aún estaba embarazada de Jodie. Su ausencia dejó un vacío imposible de llenar, una tristeza persistente que siguió a la niña durante toda su infancia. Desde pequeña, Jodie mostró señales extraordinarias. A los 9 meses, ya formaba oraciones completas, lo que los médicos anotaron en su expediente. A los 2 años, podía ver un comercial una sola vez y memorizar cada palabra. A los 3 años, aprendió a leer sola. A los 4, leía libros de 3er grado con fluidez e interpretaba escenas con una emoción tan profunda que los adultos solo podían quedarse asombrados. A los 5 años, su coeficiente intelectual fue medido en 132. Su verdadero nombre era Alicia Christian Foster, pero el mundo nunca lo supo. A los 3 meses, sus hermanos comenzaron a llamarla Jodie por un amigo de la familia, Jod de Globen. Todo cambió cuando cumplió 3 años. Un cazatalentos la vio en un parque infantil, y en ese momento, el destino llamó a Jodie Foster. Durante una audición para un comercial de loción bronceadora, entre 63 niños, Jodie destacó. El anuncio se volvió icónico: la loción bronceadora protege tu piel. Y desde ese instante, nació una pequeña estrella. En los siguientes 18 meses, filmó más de 27 comerciales para marcas como McDonald's, Mattel y muchas más. A los 4 años, ganaba más dinero que su madre, sorprendiendo a toda la familia. Se creó un fondo fiduciario para proteger sus ingresos. A los 5 años, obtuvo su primer papel televisivo en Mayberry RFD, elegida entre más de 200 aspirantes. Los directores no la escogieron por su cara bonita, sino porque memorizaba todo el guión, incluso las líneas de otros actores. Su profesionalismo asombró a todo el equipo. A los 6 años, ya tenía 8 papeles, y a los 13, había aparecido en más de 50 programas de televisión. Su talento llamó la atención de Norman Lear, uno de los productores más poderosos de Hollywood, quien la invitó a participar en grandes proyectos. Desde The Courtship of Eddie's Father hasta The Partridge Family, Jodie asombraba a los veteranos con su disciplina, concentración y profundidad emocional. Incluso filmó escenas mientras tenía 39 grados de fiebre, completando todas las tomas sin errores. El destino volvió a ponerla a prueba. En 1972, durante el rodaje de Napoleón and Samantha, un león entrenado llamado Major atacó repentinamente a Jodie. La mordió en la espalda, la cadera y el muslo, casi alcanzando órganos vitales. Jodie fue lanzada por los aires como un juguete y solo sobrevivió gracias a la intervención de su entrenador. 3 días después, vendada y temblorosa, regresó al set. Actuó y terminó la película, aunque tardó años en superar la pesadilla. Los críticos escribieron:
esa niña tiene una calma que ningún niño debería tener y que nadie más podría imitar. El accidente impulsó cambios en la industria, se aprobaron leyes de protección infantil para trabajar con animales. Y Jodie Foster, una pequeña niña con cicatrices, se convirtió sin quererlo en pionera de la seguridad infantil en el cine. Fue la primera prueba de lo que el mundo reconocería después. Jodie Foster no nació solo para actuar, sino para cambiar la forma en que se entiende la fuerza, el valor y la integridad en el arte. Después de sobrevivir a una infancia dura y comienzos extraordinarios, Jodie entró en una nueva fase en la que su talento ya no era el de una niña prodigio, sino el de una actriz verdadera. Su siguiente papel fue una elección inesperada, el musical de 1973, Tom Sawyer. Como Becky Sacher, la pequeña Jodie tuvo que superar a más de 100 niñas para ser elegida. Sin entrenamiento vocal, interpretó 7 canciones con tal precisión que el equipo quedó asombrado. Un compositor famoso dijo que nunca había visto a una niña aprender música tan rápido. Incluso después de romperse la muñeca en una acrobacia, Jodie siguió filmando, bailando en el barro, cambiándose 17 veces de vestuario para completar una sola escena. Los críticos comenzaron a llamarla la nueva Shirley Temple, aunque reconocían que Foster era más profunda y valiente. Luego, el destino volvió a intervenir. En 1974, el director Martin Scorsese vio por casualidad su audición para Alice Don't Live Here Anymore. Entre 71 niñas, solo Jodie lo dejó sin palabras, con una madurez impropia de una niña. Scorsese la llamó un fenómeno cinematográfico y reorganizó todo el rodaje para que no perdiera clases. En el set, Jodie trabajó como una adulta, memorizaba, improvisaba y actuaba con una concentración asombrosa. Ellen Burstyn, la estrella veterana del filme, incluso le pidió consejo a la niña para una escena difícil. En una escena culminante, Jodie improvisó 7 líneas, todas incluidas en el corte final. El papel le valió una nominación de la crítica de Nueva York, y la legendaria crítica Pauline Kael escribió: Jodie Foster tiene el alma de una anciana en el cuerpo de una niña. A partir de ese papel, Scorsese le ofreció una oportunidad que pocos se atreverían: interpretar a Iris Stensma en Taxi Driver, una prostituta de 12 años que vivía entre la oscuridad, el pecado y la confusión. Ese papel se convirtió en uno de los más controvertidos en la historia del cine estadounidense. Antes de que se le permitiera aceptar el papel, Jodie tuvo que someterse a una evaluación psicológica de 4 horas con psiquiatras de la UCLA. La Junta Laboral de California verificó que era lo suficientemente fuerte para soportar las escenas brutales y oscuras. Durante todo el rodaje, un trabajador social estuvo presente, y en las escenas sensibles, su hermana Connie actuó como doble de cuerpo. Aún así, Jodie nunca tuvo miedo del papel. Por el contrario, vio a Iris como su primera oportunidad de crear un personaje completamente distinto a sí misma. Lo que realmente le molestaba no era el tema oscuro ni la violencia, sino el vestuario. Tuve que contener las lágrimas usando esos disfraces ridículos, recordó después. Pero sin importar su incomodidad, actuó con una verdad que cautivó al público. Como resultado, Jodie Foster, con solo 14 años, recibió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto, junto a leyendas del cine. Al finalizar el rodaje, había actuado en más películas que su propio director de 32 años, Martin Scorsese. Ese mismo año volvió a sorprender al mundo, pasando del realismo crudo al mundo fantasioso de los musicales con Bugsy Malone. Esta vez, Jodie interpretó a Tula, una encantadora cantante, novia de un pequeño gángster, en un universo donde todos los actores eran niños y las pistolas disparaban crema batida en lugar de balas. La película era alegre, humorística y creativa. Jodie cantó, bailó y mostró otro lado de sí misma, graciosa, femenina y, aún así, llena de profundidad. Luego, Jodie protagonizó Freaky Friday, la exitosa comedia de Disney de 1977, donde interpretó a Annabelle Andrews, una adolescente que intercambia cuerpos con su madre. Filmada un año antes, se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando $36 millones con un presupuesto de solo 5 millones. Jodie mostró una versatilidad rara, combinando humor y sutileza que hacía reír y llorar al público. El papel le valió una nominación al Globo de Oro, junto a su coprotagonista Barbara Harris. Al finalizar 1976, con apenas 14 años, Jodie Foster ya contaba con más de 50 papeles, una nominación al Oscar, un premio Saturn y, sobre todo, un lugar irreemplazable en la historia del cine estadounidense.
Después de alcanzar la cima del éxito adolescente, Hodie tomó una decisión inesperada: abandonar Hollywood y mudarse a Francia. En 1977, pasó 9 meses allí, trabajando, aprendiendo y viviendo como una verdadera artista. Durante ese tiempo protagonizó la película francesa Moi, Fleur Bleue, interpretando a Isabelle, una joven inocente pero fuerte, deseosa de libertad. Sin detenerse en la actuación, Hodie también grabó canciones para la película, especialmente Stop Calling Me Baby, una melodía suave que transmitía la soledad del comienzo de la adultez. A los 15 años, Hodie comenzó a hablar el idioma del mundo, no solo en los diálogos, sino en la comprensión profunda de la humanidad a través de las culturas. Ese mismo año amplió aún más su carrera al participar en una comedia italiana, Casotto, junto a grandes actores como Gigi Proietti y Ugo Tognazzi. Pero no dio la espalda a Hollywood. También en 1977, regresó a Disney con Candless O, una película que combinaba aventura y emoción. En 1980, Hodie cumplió 18 años y volvió a la pantalla con Faxis, una historia cruda y valiente sobre la adolescencia. Interpretó a Janie, una joven que intenta mantener a su madre unida y salvar a una amiga del mundo de las drogas, la violencia y la desesperación, junto a Cherie Carey, la rebelde rockera de The Runaways. Pero entonces llegó el periodo oscuro. Su carrera comenzó a declinar a causa de un acosador. Y pronto, una pesadilla real comenzó. Un hombre llamado John Hinckley Jr., después de ver Taxi Driver más de 15 veces, se obsesionó enfermizamente con Jodie Foster. Le enviaba cartas, hacía llamadas y hasta se mudó cerca del dormitorio de Yale donde ella estudiaba. Al principio eran solo mensajes extraños, pero el 30 de marzo de 1981, Hinckley intentó asesinar al presidente Ronald Reagan, disparando contra él y 3 personas más, supuestamente para impresionar a Hodie. Ella no tenía ninguna relación con él. Aún así, su nombre apareció en los titulares del mundo entero. Con apenas 18 años, Jodie Foster pasó de ser una talentosa actriz a convertirse en el centro de un complot nacional de asesinato. Su vida cambió por completo. Necesitaba guardaespaldas solo para asistir a clase. Su habitación en Yale tenía vidrios antibalas, una línea directa con el FBI y 4 agentes que la vigilaban día y noche por turnos. Los estudiantes tenían prohibido hablar con la prensa, y ningún periodista podía entrar al campus. Ya no era una universidad, era una zona de protección de testigos. Aún así, Jodie resistió. Mantuvo un promedio de 3.8 mientras actuaba en 3 películas al mismo tiempo. Confesó haber querido abandonar la universidad 17 veces durante su primer año, pero se quedó para demostrar que su inteligencia era su forma de mantener la identidad en medio de la tormenta. En 1982, rompió el silencio con un ensayo titulado Why Me en la revista Esquire, aceptando solo después de que le prometieran sin fotos, sin anuncios y sin sensacionalismo. En ese texto, Jodie reveló que había recibido 73 cartas de Hinckley, una de ellas enviada antes del atentado. Escribió el ensayo a mano, para evitar filtraciones. Afirmó que ya no se sentía una persona, sino un símbolo tomado por otros. El artículo se convirtió en uno de los más respetados y raros en la historia de Esquire, no solo por su contenido, sino por el profundo respeto hacia el dolor personal. A pesar de vivir con miedo, Jodie siguió adelante. En 1985, se graduó en Yale con honores, magna cum laude, completando una tesis de 167 páginas en 11 semanas, mientras filmaba en París. Obtuvo un promedio de 3.96 GPA, acumulando 163 créditos, casi 50 más de los requeridos. Los archivos del FBI revelaron más tarde que sobrevivió a 3 intentos de asesinato más, uno de ellos planeado solo 2 días antes. Durante esos años, estudió francés y alemán, filmó los fines de semana, escribió ensayos por la noche y nunca faltó un solo día a clases. Imagina estar en el lugar de Jodie. ¿Qué harías tú? ¿Te atreverías a enfrentarte a acosadores peligrosos? Comparte tus pensamientos abajo. Entre 1985 y 1987, Jodie atravesó el periodo más oscuro de su carrera. Después de graduarse en Yale, se encontró con un Hollywood que no sabía qué hacer con ella, una exestrella infantil, una estudiante intelectual, una joven que se negaba a conformarse. En esos 2 años, audicionó para 63 proyectos, pero solo recibió 2 ofertas, ambas para papeles de víctimas en películas de terror. La revista Variety incluso la llamó veneno de taquilla. 3 de sus películas terminadas fueron archivadas indefinidamente.
Una recaudó apenas $320,000 con un presupuesto de 4.3 millones. Otra se proyectó solo en 7 pequeños cines. Para 1987, su cuenta bancaria tenía menos de $13,000. Durante ese tiempo, Foster comenzó terapia 3 veces por semana y consideró dejar Estados Unidos para comenzar de nuevo en Francia, el único lugar donde alguna vez había encontrado paz. El punto de inflexión que la llevaría a los premios más prestigiosos llegó con The Accused, Acusados. Una pequeña oportunidad que cambiaría su vida para siempre. El director Jonathan Kaplan luchó 7 meses con el estudio para asegurarla como protagonista, a pesar de los memorandos que la calificaban como no rentable. Jodie interpretó a Sarah Tobias, una víctima de violación, pero no la víctima perfecta que el público esperaba. Fumaba, bebía, usaba minifaldas, hablaba sin filtros. Y ese era justamente el mensaje de la película. Foster comprendió que no era solo un papel, sino una declaración. La justicia no es solo para las encantadoras, sino para todas las mujeres que han sido dañadas. La escena del asalto hizo que muchos apartaran la mirada. Y aún así, nadie pudo despegar los ojos de Jodie Foster. Cada gesto, cada mirada expresaba dolor, vergüenza, ira y deseo de sobrevivir. Una fuerza cruda. Al terminar el rodaje, Kaplan dijo simplemente: nadie más podría haberlo hecho. Y tenía razón. El 29 de marzo de 1989, Jodie Foster subió al escenario del Oscar, con las manos temblando al recibir el premio a Mejor Actriz. A los 26 años, se convirtió en una de las ganadoras más jóvenes en esa categoría. No fue solo una victoria actoral, sino un triunfo de perseverancia, honor y valentía, de una mujer que se atrevió a mantenerse firme ante el prejuicio. Esa noche, Jodie Foster rompió definitivamente la sombra de la niña prodigio. También ingresó al exclusivo Triple Crown Club, ganando Oscar, Globo de Oro y BAFTA por el mismo papel. 2 años después, fundó su propia productora, Egg Pictures. Para Jodie, esto no era solo poder financiero, sino libertad creativa, libertad para contar historias sobre mujeres complejas, heridas, pero nunca débiles. Como Sarah Tobias, el primer proyecto de la compañía fue en él, sobre una mujer que vive aislada en el bosque, habla su propio idioma y lucha por ser comprendida. Jodie no solo protagonizó la cinta, sino que derramó su alma en ella. Nell le valió su tercera nominación al Oscar. También en 1991, volvió a silenciar al mundo con The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes. Su papel como Clarice Starling, una joven agente del FBI tras la pista de un asesino serial, se convirtió en un ícono cinematográfico. Clarice no era fuerte en el sentido físico, sino por su inteligencia, valentía y empatía. Jodie amó tanto el papel que intentó comprar los derechos de la novela antes que el estudio. Cuando el director Jonathan Demme se negó, no se rindió, lo llamó 17 veces hasta que fue elegida. Para prepararse, Jodie entrenó en la academia del FBI, aprendió a disparar, estudió psicología criminal y se sumergió en el mundo que Clarice enfrentaba. Aunque ella y Anthony Hopkins compartieron solo 227 segundos en pantalla, cada uno de esos segundos mantuvo al público sin aliento. La película recaudó $273 millones y se convirtió en un fenómeno cultural. Tras su estreno, más de 20 mujeres se inscribieron en el FBI inspiradas por Clarice Starling. El 30 de marzo de 1992, exactamente 3 años después de su primer Oscar, Jodie Foster ganó su segundo Oscar a los 29 años. Se convirtió en la cuarta actriz en la historia en ganar 2 premios antes de los 30 y en una de las más rápidas en lograr 2 Óscares consecutivos como mejor actriz. Cuando levantó la estatuilla dorada, una esquina se astilló ligeramente. Una pequeña grieta, pero no importó, porque después de todo, Jodie Foster se había convertido en símbolo de fuerza, inteligencia y renacimiento tras los días más oscuros. Después de eso, Jodie Foster se consolidó como una de las mujeres más poderosas de Hollywood, ganando $7 millones por película, más que cualquier otra actriz de su tiempo. En 1993, durante el rodaje de Summersby, conoció a Sydney Bernard, una coordinadora de producción. Nadie sabía que ese encuentro marcaría el inicio de una relación de 14 años. Un amor tan privado que ni siquiera las mejores amigas de Jodie lo conocían. Nunca aparecieron juntas en público, evitaban las cámaras usando ascensores de servicio, puertas de cocina, cualquier ruta sin fotógrafos.
En 2005, compraron una mansión en Beverly Hills de $10.5 millones, rodeada por un muro de 4.5 metros y un sistema de seguridad de $275,000. Todo el personal tuvo que firmar acuerdos de confidencialidad de $2 millones, perdiéndolo todo si eran violados. Durante 10 años, Sidney asistió a cada estreno de Hodie, de 1997 a 2007. Pero jamás fueron captadas en el mismo encuadre. Su vida dio un giro importante cuando Hodie decidió convertirse en madre. En 1998, a los 35 años, dio a luz a su primer hijo, Charlie, por fertilización in vitro, y 3 años después, a Kit. Usó un seudónimo en todos los registros médicos y voló entre California y Nueva York para mantener en secreto la identidad del padre. Cuando le preguntaron por qué, respondió: después de ver la inmensidad del universo, quise crear mi propio pequeño mundo. Gastó $175,000 al año para proteger la imagen de sus hijos en la escuela, manteniéndolos lejos del acoso de los paparazzi. En medio del bullicioso Hollywood, Jodie Foster eligió vivir en silencio. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién es el padre biológico de sus 2 hijos. Existen rumores y nombres mencionados, como Randy Stone, un amigo cercano que apareció junto a ella durante muchos años, pero Jodie nunca ha confirmado ni negado nada. Simplemente dijo con firmeza y claridad: mis hijos sabrán cuando estén preparados, no cuando el público lo exija. De 1995 a 2013, Foster concedió solo 14 entrevistas reales, mientras participaba en 11 películas importantes. Alternaba entre 3 equipos de relaciones públicas, ninguno de los cuales conocía su agenda completa. Incluso los reporteros veteranos de Hollywood admitían que seguirle el rastro a Jodie Foster era imposible. Tenía incluso su propio método, el método Foster. Una estrategia inteligente que consistía en liberar pequeñas historias personales para satisfacer a la prensa, mientras ocultaba lo verdaderamente importante. En 2007, la revista People publicó una exclusiva sobre su feliz hogar, pero la casa no era suya, todo estaba montado, desde la habitación hasta el sofá prestado. Entre 1998 y 2013, utilizó 17 direcciones de correo electrónico diferentes, cambiándolas constantemente para no dejar rastros. En 2004, al comprar una casa frente a la playa en Malibú, usó 7 empresas fantasma registradas en 3 países. Durante casi 5 años, sus vecinos no sabían que Jodie Foster vivía al lado. Su precaución alcanzó una perfección casi fría, un control estricto pero necesario en un mundo donde cada mirada quería atravesarla. Sin embargo, todo cambió en 2006, cuando Jodie conoció a Cynthia Cindy Mort, la elegante guionista de The L Word, durante el rodaje de The Brave One. Lo que comenzó como una amistad pronto se transformó en una apasionada historia de amor. Cindy no se parecía en nada a Sidney, era moderna, llamativa y llena de energía hollywoodense. Según fuentes cercanas, Sidney no tenía idea de que la relación se estaba desmoronando, hasta que un día Jodie llegó a casa y dijo: me he enamorado de Cindy, y me voy a mudar. Pocos días después, Jodie y Cindy comenzaron oficialmente a salir. Muchos la llamaron su crisis de la mediana edad, pues tenía 45 años en ese momento. Aunque la ruptura fue repentina y dolorosa, ambas evitaron el drama o los juicios. Eligieron una separación pacífica, priorizando a sus hijos. Jodie la describió como uno de los eventos más horribles de mi vida, pero con el tiempo, se sintió libre. En 2013, durante los Golden Globes, recibió el premio Cecil B. DeMille por trayectoria. Y en su discurso de 7 minutos y 2.738 palabras, hizo lo que nadie esperaba: habló de sí misma, de la libertad y de la privacidad. Casi 20 millones de personas vieron ese momento en directo. En solo un minuto, se publicaron 47,000 tweets. Foster habló 30% más rápido de lo normal para ajustarse al tiempo, pero cada frase cortaba el aire como una hoja suave. Dijo que salió del closet hace 1000 años, en la edad de piedra, y declaró: la privacidad es algo que necesito para sobrevivir. Esa frase se estudiaría después en 215 cursos universitarios, considerada un manifiesto para una generación de artistas valientes, capaces de mantenerse fuera del engranaje de los medios modernos. En abril de 2014, Jodie se casó con Alexandra Edison, fotógrafa y actriz. Se conocieron en 2013, por casualidad, en una conferencia tecnológica. Salieron durante 10 meses antes de que la prensa captara una sola foto. Su boda no fue un evento ruidoso de Hollywood,
Hubo 3 ceremonias en 8 días, cada una con lista secreta de invitados que firmaron acuerdos prohibiendo teléfonos. La principal se celebró el 20 de abril en Malibú, con solo 27 invitados. El público se sorprendió al descubrir que Alexandra había salido con él en DeGeneres, y ahora era la esposa de Jodie Foster. El detalle causó revuelo en Hollywood, pero para ella solo importaban las dos. La pareja decidió aparecer públicamente solo 4 veces al año, lo suficiente para ser vistas, no para ser consumidas. Pero ni siquiera el amor más fuerte puede protegernos de la verdad final de la vida, la pérdida. Después de décadas de turbulencia, Jodie Foster finalmente encontró una pareja, un hogar, un lugar al que volver. Sin embargo, cuando aprendía a respirar en libertad y luz, la vida le recordó que la felicidad, por duradera que parezca, siempre es frágil. No le quitó su fama ni su amor, sino algo más profundo, sus seres queridos. En 2016, falleció su padre, Lucius Foster, tras años de enfermedad. Fue un dolor distinto, el dolor de una relación que nunca comenzó. Lucius, ex coronel condecorado de la Fuerza Aérea y luego corredor de bienes raíces, abandonó a la familia antes de que Jodie naciera. Solo lo vio unas pocas veces, encuentros cordiales pero vacíos, como si un océano los separara. Al enterarse de su muerte, Jodie sintió su corazón apretarse en silencio. Y luego, en 2019, llegó el golpe más devastador. Su madre, Evelyn Brandy Foster, falleció. Si su padre había sido ausencia, su madre fue la presencia más fuerte de su vida. Brandy no fue solo una madre, fue padre, amiga, representante y guía para sus 4 hijos cuando su esposo los abandonó. Estuvo detrás de la cámara en el primer comercial de Jodie, le acomodó el cuello de la camisa y susurró: "Tú puedes hacerlo". Preparaba comidas antes del amanecer, corregía líneas mientras su hija dormía, y se enfrentaba con valentía a los productores abusivos. Fue el muro protector entre Jodie y el frío mundo de la fama. «La pierdo todos los días», dijo Jodie una vez con la voz entrecortada. Algunos días, sus ojos aún parecían brillar, como si su madre la llamara otra vez. Otros días, esa mirada parecía tan distante que dolía. Cada momento consciente era una luz preciosa, cada olvido, una herida profunda en el alma. Para quienes han perdido a sus padres, el dolor de Jodie Foster deja de ser solo su historia. Se convierte en un espejo, familiar pero desgarrador. Es la silla vacía en la mesa, donde inconscientemente ponemos otro plato. Es la llamada sin respuesta, cuando recordamos que ya nadie contestará. Es como la memoria puede sanarnos y rompernos al mismo tiempo. En la soledad de la pérdida, Jodie ya no es solo una actriz admirada, sino una hija aprendiendo a vivir en un mundo sin las 2 personas que la formaron. ¿Has sentido el dolor de perder a un ser querido como Jodie? Compártelo abajo en los comentarios. Desde 2014, Jodie Foster aparece cada vez menos. En una década, ha actuado en solo 5 películas, porque, como ella dice, actuar nunca fue el propósito de mi vida. Es solo algo que comencé accidentalmente a los 3 años. Ahora elige papeles significativos, historias que digan algo sobre el mundo. En 2021, regresó con The Mauritanian, interpretando a una abogada que defiende a un hombre encarcelado en Guantánamo durante 14 años sin juicio, una mujer firme y profundamente humana. En 2023, Foster volvió a los Oscar con Niad, dando vida a Bonnie Stoll, la amiga y entrenadora de la nadadora Diana Niad. Entrenó, transformó su cuerpo, aprendió pesas, natación y respiración como una atleta real. Fuera de la pantalla, Jodie Foster ha dejado un profundo legado humanitario. En silencio, durante décadas, ha contribuido a fundaciones médicas y sociales, desde la Children's Health Foundation, Stand Up to Cancer y BAO, hasta programas LGBTQ y apoyo a artistas en crisis a través del Motion Picture and Television Fund. También ha colaborado con ANFA-R en la lucha contra el SIDA y apoyado la Go Campaign, ayudando a jóvenes desfavorecidos en todo el mundo. Sin ostentación, sin publicidad. Los que la conocen dicen que da como vive, en silencio, con ética y constancia. Cuando le preguntaron sobre su camino, Jodie simplemente sonrió y dijo: «Maravilloso. Una parte maravillosa de mi vida. Está entrelazada con todo, ser madre, profesional, humana». A los 62 años, la actriz 2 veces ganadora del Oscar aún silencia al mundo cada vez que aparece. Ya no es la deslumbrante estrella infantil, ni la fría reina de Hollywood en la alfombra roja. Hoy, Jodie Foster encarna otra belleza, serena, auténtica y orgullosamente simple.